El lunes 26 de mayo se recibieron dos sentencias muy esperadas por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena relacionadas con los recursos interpuestos en el tema de la urbanización de la Avenida de los Deportes. Dos sentencias procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, favorables para el consistorio, que vienen a avalar el proceso y ante las cuales no cabe recurso. Así lo ha explicado el alcalde Miguel Ángel Gallardo. Deciros que en el día de ayer, a última hora, llegaron las dos sentencias más esperadas y más importantes que este ayuntamiento tenía pendiente como consecuencia de los recursos interpuestos por dos propietarios de Avenida de los Deportes, los dos propietarios mayoritarios. Como recordaréis y de forma muy resumida, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, con el objetivo de impulsar una zona importante de nuestra ciudad para hacer ciudad, impulsó dos sectores. Uno, el de Arroyo Doña María, que felizmente llegó a término y que como consecuencia de su puesta en marcha permitió que muchos propietarios pudieran vender y que ciudadanos de Villanueva de la Serena pudieran comprar sus viviendas, además de hacer el gran parque que Villanueva de la Serena merecía y necesitaba. Y por otra parte, cuando terminamos ese sector, nos pusimos a trabajar en el sector de Avenida de los Deportes. Un sector que iba a dar respuesta a algo más de 950 viviendas, que iba a permitir abaratar el suelo, que ha sido siempre el objetivo de este gobierno municipal, es decir, que los ciudadanos pudieran acceder a una vivienda en unas condiciones razonables, teniendo en cuenta que no se pagaba por el suelo aquello que no valía. Y tercero, nos permitía hacer otro gran parque, que es compromiso de este alcalde y de este gobierno, y que va a permitir tener una masa forestal aún mayor que la que ejecutamos en el año 2007, es decir, contar con un espacio verde de aproximadamente 5 hectáreas. Antes, el impulso del gobierno de este sector, pues hubo una serie de propietarios que entendieron que por ser los mayoritarios no era el momento y decidieron judicializar este sector. Tengo que decir que sin alegrarme de las consecuencias que para dos familias tiene esta sentencia. No me puedo alegrar de las consecuencias de esta sentencia. Son dos familias villanovenses que creo, desde mi punto de vista honesto, que no han sido bien aconsejados, pero que en cualquier caso tomaron su decisión después de que el ayuntamiento intentara en varias ocasiones llegar a acuerdos cuando se podía. Tengo que decir que sin alegrarme de esta situación muestro satisfacción. Satisfacción porque hoy ha ganado Villanueva de la Serena y porque además implica que el resto de propietarios que ha pagado sus cuotas de forma correcta, en los plazos que les marcaban las leyes, pues y que tenían además su parcelita que podían vender, desde el día de hoy quedan libres de toda sospecha. Es decir, desde el día de hoy, pues el sector Avenida de los Deportes se queda en condiciones de absoluta legalidad, es decir, las condiciones que ha tenido siempre, pero sin la sombra que durante estos largos años se ha mantenido sobre el sector y que tanto ha perjudicado a todos los propietarios, incluidos los que han recurrido. En el día de ayer, como he dicho, a última hora recibimos dos sentencias. Las dos sentencias que nos quedaban por recibir, consecuencia de la interposición de dos recursos que provenían de dos sentencias que ya habían sido desfavorables para los propietarios. Era la Sala del Tribunal Superior de Justicia quien tenía que dictaminar cómo quedaba en condiciones de legalidad la Avenida de los Deportes, pero también tenía que definir la forma de pago de esa urbanización. Y tengo que mostrar la importancia que tienen estas sentencias,
no solamente para nosotros, como ganadores de la misma, sino porque, en este caso, y sin quererlo, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha creado jurisprudencia para el resto de casos que puedan venir en un futuro en la Comunidad Autónoma de Extremadura. ¿Cuáles eran nuestras preocupaciones? Saber que teníamos razón, pero que no existiera jurisprudencia, es decir, que no hubiera ninguna sentencia de este tipo en la sala del Tribunal Superior de Justicia, que como ustedes saben, lo componen 5 magistrados, y que eso nos mostraba mucha inseguridad, aun cuando sabíamos que teníamos razón. Hoy no solamente se hace justicia con este sector, pone en valor la Avenida de los Deportes, sino que además se crea jurisprudencia para los casos que en el futuro puedan venir. ¿Qué era lo que se planteaba en estos recursos? Bueno, en estos recursos y en todos los que se han planteado, en todo momento ha sido bloquear el desarrollo urbanístico de Villanueva de la Serena, bloquear la conexión de la ciudad con la ciudad deportiva, bloquear también la posibilidad de que los ciudadanos tuvieran un acceso a la vivienda en condiciones razonables y, en definitiva, de accesibilidad. El Ayuntamiento, cuando cree en el interés general, tira hacia adelante siempre. Pero tengo que decir hoy con cierto orgullo que han sido muchas noches de preocupación por lo que representaba para Villanueva de la Serena este sector. Y tengo que decir que aquellos que han estado en guerra permanente, incluso el Partido Popular, que se puso de la parte del privado en vez de la parte del interés público, hoy han perdido. Que nos han hecho a este gobierno y a mí personalmente pasar malas noches, porque lo que me preocupa es Villanueva de la Serena y creía que se podría cometer una injusticia, se estaba cometiendo una injusticia con Villanueva de la Serena, pero que desde ayer también les digo que duermo con la tranquilidad de saber que aunque arriesgamos, siempre fue por poner en valor el interés general de la ciudadanía. La sentencia, en definitiva, viene a avalar algo muy importante, que en sistemas de cooperación, es decir, aquellos que vienen como consecuencia de que propietarios no se ponen de acuerdo y es la administración la que decide actuar como agente urbanizador, es decir, que lidera un proceso de este tipo, los propietarios deben pagar en metálico. Esa es la primera consecuencia de esta sentencia. Las cuotas de urbanización en un sistema de cooperación, siempre que la administración actuante decida que sea en metálico, son en metálico. Queda, por lo tanto, establecido no solamente para los hermanos recurrentes, sino que queda claro también para el resto de propietarios que, en torno a una asociación y al calor de las primeras sentencias favorables por errores administrativos, pues queda claro que deben pagar en metálico, ni que aquellos que no lo hayan hecho, que son muy pocos, por cierto, solo 5, deberán pagarlo con las costas correspondientes, puesto que las cuotas ya no están en voluntario. Y digo que tienen que hacerlo todos, porque esta sentencia afecta a todos y afecta no solamente a todos los propietarios de este sector, sino, insisto, de todos los sectores que se vayan a poner en Extremadura. Por eso, la importancia de la sentencia y lo importante de este aspecto. Hay que recordar, además, que la sentencia trae unas consecuencias negativas para los propietarios que no pagaron en voluntaria y que yo, insisto, no me alegro, porque el del mal de 2 familias de Villanueva de la Serena, o de 5 o de 4, nunca un alcalde se debe de alegrar.
pero sí tiene que velar porque la inmensa mayoría de las familias de Villanueva se sientan protegidas contra el interés particular. Por eso, insisto y muestro mi satisfacción. Hay que recordar también que el Ayuntamiento ha intentado a lo largo de este proceso y desde el inicio de las obras, ha intentado en todo momento que los propietarios fueran los beneficiarios de la urbanización. Sabíamos que cuando se puso en marcha la urbanización no corrían ya los tiempos de florescencia urbanística. Por eso exigimos a las empresas que pudieran licitar a la obra el tenerse que quedar obligatoriamente con el 20% de las unidades de aprovechamiento en suelo. ¿Qué significa esto? Que los propietarios que quisieron acogerse a esta cláusula, y entre ellos también estaban estos grandes propietarios que finalmente por estrategia judicial decidieron no acogerse a la cláusula, pues podían pagar parte de sus liquidaciones en suelo. Es decir, pudieron hacerlo porque la empresa constructora estaba obligada a recoger en suelo parte de las liquidaciones. Y quiero decir y quedar claro que en el caso de estos propietarios 1 millón de euros se pudieron haber ahorrado solamente con haber dado el 20% de la unidad de aprovechamiento en suelo. No lo hicieron por estrategia judicial y creo que se equivocaron. La sentencia viene a avalar toda la tramitación que el Ayuntamiento ha realizado hasta la fecha. Es verdad que nosotros cometimos un error al principio, y es de hacer las cosas como las habíamos hecho en otros sectores, y era que como estos sectores se habían aprobado inicialmente con cargo a la ley estatal del suelo porque no había una ley autonómica, y se desarrollaron posteriormente cuando ya había una ley autonómica, debimos acogernos a la ley autonómica. Nunca, cuando perdimos una sentencia, los tribunales nos condenaron en el sentido de que habíamos hecho mal las cosas, sino que nunca entraron en el asunto, nunca entraron en el fondo del asunto, porque nos debimos de acoger a la ley del suelo de Extremadura. Por eso inicialmente nos declararon nulo el proyecto de reparcelación y por eso el Ayuntamiento no recurrió el proyecto de reparcelación e hizo lo que decía el juzgado, que es iniciar un programa de ejecución nuevo. Programa de ejecución que ahora y en segunda instancia y la sala y sin pie de recurso, es decir, sin poder recurrirlo, avala la justicia en Extremadura. La sentencia, por lo tanto, avala toda la tramitación que ha hecho el Ayuntamiento de aquí para atrás, dando validez a la escritura de reparcelación, la escritura que ya está registrada también y en notaría es válida, lo que da absoluta seguridad jurídica a los propietarios. Con lo cual, ahora, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de miedo, le doy la enhorabuena a los propietarios porque a partir de hoy ya van a poder vender o comprar o hacer lo que consideren con sus parcelas, en este caso vender, lógicamente, podrán vender libremente sus parcelas sin temor a que un juzgado pueda venir a anular esas ventas. Decir que la sentencia también ratifica que el Ayuntamiento ha hecho la valoración de los bienes y distribución de la finca de forma correcta y con arreglo a la ley. ¿Qué significa esto? Pues que otro motivo de impugnación era que los propietarios entendían que la distribución de parcelas no se había hecho de forma equilibrada. Bueno, pues la justicia ratifica claramente que las fincas se hicieron con equilibrio, es decir, que hubo una distribución de bienes y una distribución de carga con absoluta legalidad, con arreglo a la ley. Y la sentencia dice algo muy importante,
y que nos da mucha tranquilidad de cara al futuro. Y es que viene a avalar también el programa de reformulación, es decir, la reformulación del programa de ejecución, que, como sabéis, se aprobó el pasado 9 de enero del 2014 y que en una semana, 10 días aproximadamente, se aprobará definitivamente ese programa reformulado. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Porque queríamos tener seguridad jurídica y muchas de las alegaciones que se habían hecho a esa reformulación venían o tenían mucha relación con esta sentencia y tenían mucho que ver con aquellos que pretendían seguir pagando en suelo. Bien, pues la sentencia, sin preverlo, porque no puede saber que haya un programa de reformulación en marcha, está avalando con claridad la aprobación inicial de la reformulación y, por lo tanto, nos permite resolver las alegaciones con rapidez y en cuestión de 10 días. Y como decía, o como he dicho a lo largo de mi intervención, la sentencia es firme, no cabe recurso ordinario y, por lo tanto, es algo esencial y fundamental. Se acaba la novela, si lo queremos llamar así, de lo que ha representado la Avenida de los Deportes, se acaba, por fin, todo lo negativo que se ha intentado crear en torno a esta urbanización. Mirar si ha ocurrido cosa, que cuando algún valiente, por supuesto animado por este alcalde, ha querido construir su vivienda, había gente que iba allí y le decía: ¿para qué lo haces si te lo van a derribar? Si esto va a desaparecer y esto va a volver a ser campo. Bueno, pues para ese valiente, para otro que ha empezado a construir enfrente y para el resto de propietarios que han tenido serias dificultades para convencer a compradores para vender sus parcelas, porque la gente no compraba, porque tenía miedo, porque tenía incertidumbre, porque se le decía que era ilegal, porque se le decía que eso iba a acabar mal. Por todo esto es importante y tengo que felicitar a los que siempre creyeron que su ayuntamiento hacía bien las cosas. ¿Qué consecuencias tiene la sentencia 113/2014 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo? Pues tiene consecuencias de las que no me alegro, pero que son indiscutibles, ¿no? Lo primero es que los 2.628.525 euros que el ayuntamiento ya ha dispuesto, es decir, ha anticipado, tiene derecho a cobrar. Eso es lo primero, tiene derecho a cobrar ese dinero y en cuanto sea firme la sentencia, es decir, cuando pasen esos 20 días que dan fijeza, digo, no cabe recurso ordinario, por lo tanto, al no caber recurso ordinario es firme, pero lógicamente hay unos plazos de legalidad y en este caso, cuando sea firme, procederemos a cobrar lo que la sentencia avala. La sentencia da validez a esas 3 liquidaciones que se hicieron y que como consecuencia suman los 2.628.000 euros, que se deben de pagar en metálico, y que si no se pagan en metálico, la Administración actúa conforme a lo que dice el Sistema General de Recaudación. Tengo que decir también que a esos 2.600.000 pues hay que sumar el cargo de apremio e intereses que a lo largo de este tiempo ascienden a algo más de 600.000 euros. Es decir, que los propietarios que pagaron en su día y que pudieron entender que qué injusticias que ellos estaban pagando mientras que otros no pagaban, deben saber que pagar en su día significó que al día de hoy
no tengan que pagar ni el 20% de recargo ni los intereses, es decir, que pagaran solamente el principal. Decirles también que en el día de ayer llegó no solamente una sentencia, llegó la sentencia prioritaria, que era la que tenía que avalar el programa de ejecución, es decir, para que todos nos entiendan, la legalidad del sector, pero por estrategia judicial también los propietarios mayoritarios decidieron desdoblar el procedimiento, es decir, decidieron que la cuantía de las liquidaciones se haría en un procedimiento distinto. ¿Qué significaba esto? Pues significaba que desde el convencimiento de que iban a ganar, se iban a encontrar con que, por un lado, iban a obtener las costas judiciales de un procedimiento indeterminado, que es el del programa de ejecución, y en un procedimiento indeterminado las cuantías de las costas judiciales son 3.000 euros, 3.000 euros para el ayuntamiento si hubiera perdido, 3.000 euros para el ayuntamiento ahora que ha ganado. Y como eso parecería insuficiente, pues decidieron desgajar de ese procedimiento, decidieron arriesgar, fue un riesgo, ellos lo asumieron, desgajar las liquidaciones. De tal forma que interpusieron un recurso contra las liquidaciones, pero con los mismos argumentos del 150. Porque en realidad no se pueden separar un procedimiento del otro. Eran consecuencia uno del otro. Si se ganaba uno, se ganaba el otro. Si se perdía uno, se perdía el otro. Porque la liquidación es consecuencia de un procedimiento, de un programa de ejecución. Por lo tanto, decidieron no interponer un contencioso, sino interponer dos. ¿Por qué motivo? ¿Por qué desgajaron las liquidaciones? Pues porque en este caso las costas judiciales se impondrían en función de una cuantía de 2.628.000 euros, lo que implicaban algo más de 150.000 euros. Pues bueno, eso es lo que viene a decir la siguiente sentencia, que además del principal, además del 20% y los intereses, los propietarios deben abonar las costas del proceso, que están en algo más de 150.000 euros. Decir simplemente que muestro una satisfacción contenida, satisfacción porque Villanueva ha ganado, los propietarios de Villanueva, los minoritarios fundamentalmente, que no fueron arrastrados por asociaciones fantasmas, estos hoy les avala la razón y la justicia, creyeron en su ayuntamiento y desde luego hemos protegido en todo momento sus derechos, los derechos de todos, por cierto. Y ¿por qué no me siento tan contento? Porque no me gusta que ninguna familia de Villanueva de la Serena, estando o no de acuerdo conmigo, opinando de forma distinta o no, tenga que asumir unos errores de otros. Y yo entiendo que aquí hay incluso errores de otros, pero que decidieron apostar por otros, no creer que su gobierno o que su ayuntamiento estaba para protegerle. Tengo que decir hoy, con absoluta claridad, que a lo largo de estos años el ayuntamiento no ha sido ni tajante ni prepotente, que en varias ocasiones ha intentado llegar a acuerdos de negociación, donde incluso con el objeto de finalizar los pleitos nos comprometimos a llegar a acuerdos e hicimos propuestas de las que nunca encontramos respuesta, ninguna respuesta, porque cuando se hablaba con los propietarios se cambiaba posteriormente la opinión, consecuencia de que venían los abogados. En cualquier caso, yo creo que esto es una lección para todos, y la lección es que cuando se hacen las cosas que tienen interés general para la ciudadanía, hay que apostar por mantener el interés general, pero sobre todo hay que intentar siempre llegar a acuerdos, que los acuerdos
fíjense, aunque sean malos, son siempre mejor que un buen pleito. Y eso a mí me lo han debido escuchar a lo largo de estos 11 años mucha gente. Yo soy un alcalde que prefiere un mal acuerdo antes que un buen pleito, porque los buenos pleitos siempre cuestan dinero y sobre todo al final hay una parte que es una parte perdedora y en este caso pierden 2 familias de Villanueva, de lo que no me alegro y bien lo sabe Dios.